Pues hola, buenos días. Yo creo que toca empezar. Muchas gracias a todos por venir, hay bastante gente. Y perdonad que soy el que lleva la chaqueta, pero es que hace bastante frío. Entonces, bueno, creo que la mayoría de la gente que estáis aquí ya sabéis algo de mí. Estoy trabajando en la Unidad de Biodiversidad con mi investigador Ramón Cajal. Me incorporé en febrero de 2010 y como todavía no estaba lista aquí la obra y esto, pues empecé físicamente en el BOS, en el Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad, y ahí di una charla un poco explicando qué era lo que quería, lo que pretendía hacer si me lo financiaban. En aquel momento era la época de echar solicitudes. Pues algunas de las cosas que pedí me concedieron financiación y eso es lo que os voy a hablar aquí ahora. Proyectos que empezaron a principios de este año. Con lo cual os voy a presentar muchos resultados y nos damos un contexto de lo que hago, de una parte del trabajo que se centra en esta especie que tenéis aquí, la rama temporaria, aunque también estudiamos otras cosas, y un poco de ya las cosas que están en marcha. Entonces voy a ponerme ahí. Antes de meterme en harina con el tema del cambio climático, quería dejar claro una premisa, ¿no? Que es que no solo el caso de anfibios, sino en general de fauna silvestre en peligro, el principal problema es la pérdida del hábitat. Y ese es el caso también para los anfibios. Aquí, digamos, desgraciadamente no hay muchas vueltas que darle, o no te lo cargas, o lo conservas, o lo regeneras, pero es tan simple como esto. Y esto, a día de hoy, es el mayor problema que tienen los anfibios. Entonces, dicho esta salvedad, aparte, además tienen más, ¿no? Y en este caso, y estamos pensando siempre en el caso de los anfibios, el cambio climático les afecta negativamente fundamentalmente de dos maneras, que son estos dos elipses que tenéis arriba. Por una parte, voy a empezar por aquí, por este que tengo encima de mí, que quizás es la idea más extendida que la gente pueda tener sobre el cambio climático, que es un calentamiento acelerado. Por supuesto, no es tan simple. Las proyecciones cambian según localidades, según zonas, y por supuesto, un aumento de las temperaturas les afecta, y os explicaré cómo. Fundamentalmente, a través del incremento de temperatura, de una manera directa sobre la fisiología de los animales, que ha favorecido, o se piensa, porque hay evidencia de tipo de correlativo, y se está intentando establecer cuál puede ser el mecanismo causal, que eso ha favorecido la proliferación de enfermedades. Y esas enfermedades están literalmente exterminando especies y poblaciones de anfibios en todo el planeta. Luego, todas las consecuencias del cambio climático es que la frecuencia de variaciones extremas aumenta. O sea, ocurren más a menudo cambios bruscos o temperaturas o muy altas o muy bajas en periodos esporádicos cortos y cada vez pues, la frecuencia de este tipo de
eventos extremos es más abundante. Entonces, voy a ir un poco pues, punto por punto. En el caso de las temperaturas extremas, se refleja pues, en heladas o desecación de las charcas. Incluso aunque no se llegan a secar, puede aumentar tanto la temperatura en las charcas o lagos, en el hábitat donde viven los anfibios, que les priva del oxígeno para respirar. En general, para que entendáis, me estoy centrando en el periodo de desarrollo de los anfibios, el periodo larvario en el que están obligados muchas especies, y concretamente lo que os voy a explicar ahora, a vivir en el agua. No tienen otra, no pueden estar en otro sitio mientras se desarrollan como larvas. Están atrapados en el agua, y lo que pasa en el agua no pueden escaparse de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, ¿qué pasa una vez que los larvas se están desarrollando y ya un aumento muy brusco de temperaturas que seca el hábitat, pues, ¿no? Que se muere toda esa generación de descendientes que habitan allí, no hay manera, se secan y se mueren. En este caso, pues los padres, digamos, se libran del efecto. Y luego puede darse el caso extremo, que hay temperaturas muy, muy frías. Y esto puede afectar que la congelación del hábitat mucho más fuerte que lo habitual. En este caso, no son charcas pequeñas, pero esto es un lago de un tamaño mediano en Suecia, en Finlandia, perdón. No sé si lo veréis muy bien. Por aquí aparecen pues, cadáveres adultos de rana. En este caso es una población entera que no ha podido aguantar la helada. No está muy claro a escala global hasta qué punto se contribuyen a extinguir o a erradicar, en este caso concreto, esa población ese año, por lo menos todos los que decidieron hibernar aquí en el lago, murieron, ¿no? En cualquier caso, no ayuda, pero es un poco para que entendáis las diferentes vías, ¿no? Entonces, aquí os pongo un poco de información un poco parcial respecto al tema del calentamiento. Me centro en máximas proyectadas en primavera para picos de Europa. ¿Por qué lo hago así? Porque las poblaciones más susceptibles a los efectos del cambio climático van a ser las poblaciones de montaña. Yo os lo explicaré luego en más detalle, pero están adaptadas, tienen un nicho fisiológico más estricto, están muy adaptadas a las condiciones frías de montaña o de latitudes altas también, en el límite norte de distribución. Y normalmente pues esa fase obligada en el agua y cuando son más sensibles a las condiciones externas es en primavera, ¿no? Y entonces pues podéis ver un poco las máximas que se proyectan pues, para la zona de zonas de montaña en Asturias para dentro de este siglo. Aquí lo ves un poco en tendencia, estas son medidas anuales, se ve un poco más suave que lo que se proyecta para las máximas de primavera, pero bueno, la tendencia es bastante clara. Cada línea no es de acuerdo a unos modelos diferentes, ¿no? No tiene mayor... Y el objetivo es bueno, que veáis cuál es la tendencia. Y aquí sí que nos vamos a detener un poco. Aquí veis las gráficas. Las gráficas tienen una línea azul que va fluctuando, que es la temperatura a lo largo del año en una charca. Y estas son dos charcas que concretamente pues, el grupo de colaboradores de Alfredo Micieza han estado estudiando estos últimos años. Hay un aparatito dentro de la charca que va midiendo la temperatura cada media hora. Así que tienes una descripción muy fina de cómo va variando la temperatura en las charcas. En el gráfico de arriba, lo que veis es una charca de alturas, 1800 metros. Y abajo, una de 300 metros de altitud. Y es un poco el kit de todo un poco del razonamiento que os voy a hacer. Aquí ya podéis ver que lo que es en el invierno, o sea, de octubre, marzo, abril, las temperaturas están por debajo de 5, un periodo muy grande cerca debajo de 0, y esto no pasa nunca o por lo menos no normalmente, en las poblaciones de zona baja.
Y la temperatura, porque los anfibios electrotermos, que no son, pues, dependen mucho de las oscilaciones de temperatura exterior, eso va a condicionar su ciclo de vida. Entonces veis aquí unas rayas horizontales en colores, a los que seguramente no podéis leer, porque esta gráfica la saqué de un libro, de la última edición de los proyectos de parques nacionales, si lo queréis mirar, pero que sepáis que la raya azul indica hibernación. Ya veis que abajo esto pues no lo hay. Y luego hay una rayita verde que es el periodo de puesta, donde se están reproduciendo y poniendo huevos. Ya veis que las poblaciones bajas, más pálidas, es mucho más extenso comparado con la población baja, que es una rayita muy pequeña. Y lo más importante de todo lo que quiero que os quedéis es el crecimiento. ¿Veis? La raya superior roja de crecimiento de las poblaciones altas, la oportunidad que tienen de crecer antes del invierno siguiente es muy pequeña comparado con las poblaciones bajas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es muy importante, la implicación es que es muy importante el tamaño que tengas cuando empieza tu siguiente invierno, porque si no tienes el tamaño adecuado, las reservas adecuadas, lo más probable es que no sobrevivas el invierno. Entonces, mientras tienen unas temperaturas bastante buenas y un periodo de crecimiento muy, muy grande, las poblaciones altas tienen que espabilarse y llegar por lo menos a una condición mínima que les permita sobrevivir en un tiempo muy corto. Esto se ha estudiado pues, muy extensivamente por el grupo de INCICE y colaboradores aquí en el norte peninsular y en Suecia y Finlandia con la variación en la península escandinávica, comparando en vez de altitudes, pues latitudes, pero el sistema es el mismo. Lo que sí se ha establecido, pues haciendo experimentos con animales de diferentes orígenes, es que las poblaciones que viven en altitudes o altitudes altas tienen una tasa intrínseca, o sea que en las mismas puestas en las mismas condiciones son capaces de desarrollarse mucho más rápido que las de poblaciones bajas. Luego también ese crecimiento más elevado se refleja en las que crecen y se diferencian de una manera más rápida, también tienen unas tasas metabólicas más elevadas. Las tasas metabólicas simplemente es lo que te cuesta mantenerte vivo, lo que uno gasta en ser, en no morirse, digamos, ¿no? En que funcione tu cuerpo, tu fisiología y demás. Eso también implica, por ejemplo, que esas poblaciones que tienen unas tasas metabólicas altas también son más susceptibles a fenómenos de calentamiento y que puedan causar limitación en el oxígeno. Entonces, si os acordáis un poco de las proyecciones que os había dicho para las poblaciones de montaña, que estamos viendo que la temperatura más o menos promedio en el periodo de desarrollo inicial, cuando están en el agua, pues ronda sobre los 5 grados. Al final del siglo estamos hablando de unos 5 o 6 meses, es el doble. Es un cambio importante. Aquí esta gráfica lo que representa son números de huevos que sobreviven. Y el tamaño, cantidad de huevos que se haya puesto a diferentes temperaturas es unos 100. O sea que podéis tomar esto más o menos como aproximadamente también como porcentajes. Entonces, en orden, aquí empezaríamos en poblaciones más bajas y vamos subiendo en altitud. Y cada color es una temperatura a las que se han incubado los huevos hasta la cruz. Para que os hagáis idea, intuitivamente, pues el azul es el más frío y la roja es el más cálido. Aquí ya vemos pues varias cosas. Fundamentalmente, que no hay una gran diferencia en las temperaturas más altas, en este caso los 24 grados, que estaría por encima de lo que se proyecta a final del siglo, pero básicamente se muere la mitad, o sea, no llegan a eclosionar. Tenéis que tener en cuenta que no son los que no eclosionan, sino que también al desarrollarse muy rápido, que sobrevivan a mucho riesgo de malformaciones y otro tipo de problemas. Aún así, incrementos ligeros de temperatura, y acá tiene un efecto muy fuerte en las más altas. Era un poco también lo que decías, que se podía esperar. Es decir, que es casi un 40% no llegan a eclosionar ya
a 20 grados y un 30 y pico por ciento de los ya se mueven a 16 grados. Y parece que son más plásticas las poblaciones bajas, tienen menos mortalidad bajas que las altas. Luego, si alguien quiere comentar algo más sobre esto, podemos. Entonces, esto es la distribución de la especie. Esta es una especie que en principio, a no ser en algún caso concreto a escala local, no hay una preocupación en cuanto a su conservación. Lo que sí que es un buen modelo es para estudiar cómo es capaz de tener una área de distribución tan elevada, tan extensa, quiero decir. Entonces, si os dais cuenta, os comenté que estamos trabajando desde el punto de vista experimental y los proyectos con poblaciones de los límites del sur de distribución. De aquí de norte de la península escandinava y de la península ibérica. Estas zonas son las que van a sufrir, las más susceptibles a sufrir los efectos del cambio climático que puedan resultar en cambios en los patrones de distribución. De todas maneras, para poner otra vez en contexto, os pongo este gráfico de dónde están a día de hoy, la necesidad más acuciante o la preocupación, ¿no?, en cuanto a cuál es la distribución de las zonas que tienen más especies en riesgo de extinción. Son aquellas que tienen un nicho, o sea, que tienen unos requerimientos para vivir tan estrictos, que suelen ser normalmente pues, en las zonas tropicales. También hay más diversidad de especies, número de especies por sí, y ahí tienen muy poco margen de maniobra. Estos cambios tan pequeños y estas enfermedades, o sea, se están cargando a una tasa muy elevada. Y ahí pues poco se puede hacer, salvo pues lo que se está haciendo, intentar soluciones de tipo clínico, tratarlas para que sobrevivan las infecciones, programas de cautividad. No hay margen para hacer experimentos y mirar a ver si entendemos la capacidad de adaptación y estas cosas que sí que podemos hacer a día de hoy con rana temporaria. Os había comentado antes que estas epidemias, que se llaman en la literatura pues, estos patógenos emergentes, son patógenos que no son nuevos, que estaban ahí, pues están muy circunscritos a algunas especies que se han esparcido mucho a través de tráfico de especies exóticas, como mascotas y luego soltarlas. Y ha estado en el ambiente, pues eso es, no sé decir por cuánto tiempo, pero no ahora. Lo que sí que ha pasado ahora es que con la tasa, no la proyectada, la que ya hemos experimentado en tiempos recientes es suficiente para que se active. Y estamos viendo pues, los efectos. Los efectos son estos. Por ejemplo, en un caso de una mortalidad en la población de montaña en Estados Unidos, y está debido a el hongo Chytridium, que se carga poblaciones enteras y especies enteras. Aquí en el caso concreto de la península ibérica, en el parque de Peñalara, acabó totalmente con las poblaciones de alites, de sapos, alites obstétricas. Esto es, no, perdón, lo dije mal, la anterior era debido a ranavirus, a un virus, y esto corresponde al hongo. No, al revés. El otro hongo, este es el virus. El virus lo que causa enfermedades, una debilitación del sistema inmune y genera estas ulceraciones que veis aquí. Espero que las veáis, malformaciones y demás. Concretamente, esto que ven aquí son especímenes con los que sí que estamos trabajando en los proyectos en marcha aquí. Y son, en el Reino Unido, unas mortalidades masivas en ambiente urbano. La gente tiene sus patios detrás de la casa con su charca y ahí sueltan sus tortugas, sus reptiles exóticos y demás. O sea que son poblaciones muy fragmentadas, muy confinadas y hay unas mortalidades enormes y sigue habiendo y se está estudiando.
y uno de nuestros colaboradores pues, nos está proporcionando estas muestras y trabajamos con ellas. Ahora subimos al hongo critido otra vez y es un poco pues cuanto más tirando a rojos el color es mayor número de casos en detectado. En este caso no es necesariamente mortalidades, pero casos positivos de infección. Entonces veis aquí que es en Oceanía, Estados Unidos, yo creo que también aquí hay un artefacto un poco de dónde se muestra más o menos, ¿no? Porque veis que Canadá está como menos, pero luego en Alaska, o sea que coincide con el mapa político y no tanto con... Pero bueno, por ejemplo, vamos a ir haciendo un poco, haciendo zoom a lo local y veis que hay en España bastantes casos descritos. Aquí ya es más en detalle. Aquí los puntos rojos serían casos positivos y blancos, pues muestras que no, negativos, ¿no? de infección. Y aquí en el centro serían los sistemas de Peñalara, donde os comentaba que el hongo sí que se había cargado. Y aquí tenéis Asturias y ahí. Y ahora más ya en detalle, aquí en Asturias, zonas de montaña, se detecta bastante. Hay menos información comparado, por ejemplo, con el sistema de Sierra Madrileña, en cuanto a mortalidades y demás. No sé muy bien por qué la razón no se conoce tanto. Sé que se han solicitado proyectos para hacer inventarios en detalle, pero no se han financiado. Así que... Y algo parecido ocurre también con el coronavirus, pero no hay mapas disponibles de esto todavía que os puedo enseñar. Entonces, esto ya nos da una idea de uno de los anfibios que se podría acabar, digamos, la charla, ¿no? Pero sin hablar de lo que estamos haciendo. Pero las especies pues, de tipo tropical y más con unos límites de tolerancia muy estrechos, definitivamente, ¿no? Lo que estamos viendo. Y es un problema pues, muy grave y de difícil solución. Y luego las especies temperadas, o sea, como la especie que os he enseñado ahora, que es la extinción de la temporaria, o los sapos en Peñalara y demás, sufren, no es que puedas decir que a un nivel específico en toda su distribución vaya a desaparecer, pero sí que sufren extinciones a nivel local y cada vez la incidencia de este tipo de fenómenos es más abundante. Entonces, aquí os pongo un poco lo que miramos nosotros. Básicamente, me gustaría que os quedáis con esto. Lo que intentamos con los proyectos es estimar la capacidad para adaptarse al cambio. Y sobre todo, eso lo hacemos a una escala muy pequeña, experimental, y nos gustaría luego poder generalizar esto a escala global con las especies que estudiamos. Entonces, aquí, en este, os pongo, voy a pedir que os fijéis primero en esto, y aquí lo que representa este gráfico que estoy señalando, pues sería una especie, una población en cual las condiciones ambientales han sufrido un cambio brusco, grande. Y la densidad de la población, esto es observado, lo analizado, los fenotipos, como son, para lo que dan de sí, considerando tanto componentes genéticos como no, es que desaparece y se extingue. La única manera, a no ser que reviertas, pueda revertir el cambio negativo de la población ambiental, en casos en los que no, en caso en el que no se puede hacer rápido, porque el cambio climático tiene una inercia, o sea que aunque cambiáramos el mundo a día de hoy, todavía seguiríamos experimentándolo. Tienes que tener la capacidad de crear, cambiar, transformarse las poblaciones de especies en algo nuevo que les permita aguantarlo. La única manera de hacer eso es con un cambio evolutivo. Entonces tenéis aquí este caso, ¿no? Pues en un primer momento la densidad también bajaría y llegaría a esta raya discontinua que sería un momento crítico. Un momento crítico es decir que la población es tan pequeña que es muy vulnerable y podría pues, entrar en una espiral pues, con endogamia, mutaciones perjudiciales, una espiral hacia abajo, ¿no? Vórtices de extinción que se llama, ¿no? Pero si tuviera la variabilidad genética suficiente o pudiera generarla, podría salir de esta zona crítica y recuperarse. Por supuesto, la evolución es la solución. Es el único mecanismo que tiene, pero es un proceso complicado.
Supongo que la evolución tiene dos líneas principales de acción para hacerlo. Uno sería, quizá la idea más tradicional que tiene uno de evolución, que es una novedad genética que te permite que te vaya mejor en las nuevas condiciones. Pero esto es muy lento, muy difícil, es un proceso muy aleatorio, aunque la población esté desapareciendo, y estamos hablando de tasas, por ejemplo, un calentamiento, doblar las temperaturas en las épocas, digamos, de crecimiento inicial, en un periodo aquí a final de siglo. En zonas de montaña que las ranas tardan bastante en madurar, varios años, de aquí a final de siglo estamos hablando de unas decenas de generaciones. O sea, el esperar que de su composición genética actual salgan, digamos, de esta trampa, ¿no?, ambiental en la que están cayendo otras poblaciones es muy complicado y, de hecho, por eso está habiendo tantos problemas. De aquí lo que yo llamo un poco a mi aire reciclado de adaptaciones pasadas, tenemos que pensar que estos grupos de anfibios son especies muy antiguas que han experimentado condiciones muy parecidas a las que hemos experimentado nosotros ya en el pasado, tanto por un lado como para otro, en condiciones muy frías, muy calientes. Entonces, aunque las condiciones que nosotros observamos actualmente favorecen un tipo de anfibios que se les da bien estas condiciones, eso no quiere decir que esas poblaciones no conserven residuos de esa adaptación que ya se han pasado a las mismas condiciones que van a venir. Normalmente, ese tipo de adaptaciones, esos polimorfismos genéticos adaptativos, están en unas frecuencias muy bajas, porque no es lo que va bien ahora, pero no lo han perdido totalmente. ¿Qué pasa? Y eso es un proceso que se llama de microevoluciones, o sea, que unas decenas de generaciones se da un cambio evolutivo muy fuerte. Y la evidencia experimental reciente apoya que el mecanismo es este, es que realmente ya es conservando esa capacidad de adaptación, tengan un bajón fuerte, porque la mayoría no tienen esa adaptación, pero los pocos que lo tienen proliferan, pueden recuperarse de una manera rápida. De ahí que yo me estoy centrando mucho en ver si esto se da o no se da en las poblaciones que estudiamos. Si tienen ese tipo de polimorfismos ancestrales que se llaman, esas adaptaciones ya viejas que luego pueden reciclar, volver a usar ahora. Entonces, un poco aquí, en breve, el modus operandi nuestro. Yo expliqué que todo esto se basa en un trabajo muy intensivo y exhaustivo de monitorización ambiental, de escribir las condiciones térmicas y de estudiar, entender, comparar cómo los efectos de la variación ambiental van a afectar la historia de vida de los anfibios. La historia de vida son esos rasgos que son importantes para la supervivencia, para que esos descendientes se reproduzcan y las poblaciones no desaparezcan. Esos son los rasgos de historia de vida. Entonces, y todavía seguimos trabajando mucho en eso, para intentar tener una idea lo más completa posible, ¿no?, de una buena descripción. Entonces, luego tenemos que ver si realmente hay hasta qué punto pueden estirar su tolerancia, digamos, respecto al cambio de las proyecciones. Si se hacen experimentos, pues ponemos a muchas temperaturas, muchas condiciones, ver si lo aguantan, ver si no lo aguantan, y eso es, digamos, ves ahí hasta dónde llega, observable, y lo que es mirar si tiene mucha variación genética para eso no. Pero yo me gustaría concentrar es que estoy hablando siempre de rasgos, aunque los mire de manera indirecta. Entonces estoy hablando de si la capacidad para desarrollarse pronto, para aguantar calentamiento en el desarrollo larvario, si tienes un arsenal genético ahí lo bastante variable para seleccionar sobre ello. Y eso lo hacemos con experimentos. Pero si queremos ir a una gran escala no podemos hacer eso en todo. Entonces ahí lo que hacemos es usar en toda la distribución de las especies. Hacemos un trabajo molecular para buscar, digamos, atajos o maneras indirectas de abarcar pues, más condiciones ecológicas, diferentes historias y poder hacer de una manera que sea factible. Entonces, el mes pasado ya empezamos a recolectar ejemplares de zonas bajas. Es un vídeo que sale de la Cristina,
Y otro día fuimos a la zona de Bárcena pues a buscar muestras de familias. Aquí está recogiendo unos huevos que están ahora los larvas arriba creciendo, es lo que hay que ver, que para extraer material genético, y lo mismo de algunos machos reproductores que andaban por ahí. Los capturamos, algunos los soltamos, como en el caso del que coja a Cristina, como son muestras de tejido, otros los traemos al laboratorio para luego hacer cosas más de tipo experimental, ¿no? Aquí veis que coge al pobre macho de la rama temporaria y le cortamos un trocín de dedo. Luego los traemos al laboratorio. Esta especie concretamente tiene fertilización externa, entonces puedes extraerle apretando el esperma a varios machos, los pones en la espalda, lo dejas en un lado, entonces vas, coges hembras, interpolaciones, ayudas a dilatar un poco con una pincita y luego apretando sacas los huevos. Tienes ahí y tú puedes decidir quién cruzas con quién, si son de una población alta, de una población baja, y si tienen muchos huevos, puedes tener pues 800, 1000, dependiendo de la edad, tamaño y de la condición de la hembra. Pero digamos que no es un problema el obtener descendientes. Y eso es muy importante pues, si quieres estimar la base genética de estos rasgos, ¿no? De historia de vida. Así que pues, lo que hacemos aquí, pues se crían y se les somete a experimentos sin hacer nada molecular en absoluto, simplemente se miden los rasgos que nos interesan. Supervivencia, tasas metabólicas, tamaño de metamorfosis, tiempos de desarrollo, estas cosas que podemos caracterizar en estos estadios y que son importantes para la supervivencia. Y luego simplemente, sabiendo de qué familia, grado de parentesco, puedes saber si es muy heredable o poco heredable y son las poblaciones que más variación genética que otras, más potencial evolutivo, que os expliqué antes. Y así es como parte, ¿no?, de lo que hacemos del trabajo. Luego tenemos aquí ECRIS, pues midiendo las tasas metabólicas. Tenemos grupos de 20 y pico de renacuajos metidos en unas cámaras pequeñas en las que entra una concentración saturada de oxígeno y sale menos, que es lo que respiró. Disponibilidad de lo que les cuesta mantenerse en funcionamiento. Es un poco para que eso básicamente lo que más trabajamos aquí en el grupo. Aquí veis a los renacuajos en sus cámaras individuales y demás. Pero esta aproximación no la puedes hacer. Ya visteis el modo que se enseña antes en toda la escala de distribución de la especie. Si quieres ver qué pasa a una escala global, si lo que puedes utilizar, tienes que buscar otras maneras de hacerlo. Es inviable. Entonces ya cuando pues, decidimos usar pues, métodos de tipo molecular, y lo que os quiero aquí ilustrar un poco es explicar un poco de los métodos, pero un poco deciros que en el caso de la rama temporaria, aquí en el norte peninsular, es digamos, un punto caliente de diversidad genética. Esto es bastante reciente, son resultados, y veis aquí unos puntos con colores diferentes. Estos colores diferentes son linajes mitocondriales, es decir, que las poblaciones de cada zona con color diferente son, o bien han estado aisladas mucho tiempo y tienen una divergencia, una diferenciación genética muy importante y antigua, o bien han llegado de sitios diferentes. El explicarlo y entenderlo aquí pues sería igual objeto de otro seminario, pero quiero que os quedéis con la idea que, fijaros, solo en el norte de España tenemos ya aquí digamos, sería el linaje gallego, que además está clasificado como una subespecie diferente, por Palmata. Tendríamos aquí una zona de transición híbrida, digamos, el linaje asturiano, un linaje cántaro-vasco, y luego aquí en Pirineos tenéis un azul, pero este es el que está en casi toda Europa. Tiene un linaje enorme que esto, y luego aquí tenemos en el norte una serie. Y eso está muy bien, nos viene muy bien porque, como ya os comenté, puede haber adaptaciones pasadas. Entonces, si tú buscas señales
o indicios moleculares, encuentras diferencias, tienes que estar seguro que lo que encuentras es, si lo que estás estudiando son las condiciones actuales y la capacidad que tiene para el futuro, que se relaciona con esas condiciones actuales y que no es debido a cosas históricas. Estás ahí, digamos, midiendo cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Entonces, eso nos permite la posibilidad de trabajar dentro de linajes y de replicar esos estudios en linajes diferentes en un ámbito geográfico, pues, muy pequeño y muy conveniente para los que estamos aquí. Entonces, una manera que tienes de ver qué partes, qué secuencias del genoma están controlando pues, la capacidad de crecimiento y todo eso, es hacer cruces de poblaciones altas, por ejemplo, y bajas. Ya os he explicado. Tienes, por un lado, unas poblaciones que tienen una estación de crecimiento muy pequeña y tienen unas tasas de crecimiento así. Y luego tienes otras que tienen unas tasas de crecimiento que varían así, que son más lentas. Serían, digamos, las bajas, las que no necesitan crecer tan rápido. Lo que haces es cruzar estas con estas y lo que ves en la descendencia es una segregación, es una cantidad de variación fenotípica enorme, mucho más grande. Estás, digamos, estirando el rango de variación haciendo ese tipo de cruces. Para poder luego relacionarlo con la parte genética necesitas estirar también esa variación genética en cuanto a las secuencias, ¿no? A la variabilidad que tienes genética. Eso lo intentamos hacer este año, lo hicimos, pero lo hicimos para evitar ruidos históricos, como os acabo de explicar, con poblaciones de linajes que tuvieron nada más. Ahí sí que tenemos claro que tenemos una segregación, que estiramos el rango, ¿no? de tipos de ranas que tenemos mucho, pero no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar a nivel genético. Nos encontramos que teníamos menos marcadores de los que queríamos y que eran muy parecidos. O sea, no estirábamos el fenotipo, pero el genotipo se nos quedó pequeño. Y como tienes que esperar hasta la siguiente primavera, lo que vamos a hacer este año es hacer el cruce entre linajes para estirar también la variación genética. Y eso es lo que se llama mapas de UTL, que son las siglas en inglés de la abreviación, ¿no? Pero bueno, esto es una de las cosas que hacemos. Pues directamente, como estiras ese rango de variación, pues haces una regresión con ello, ¿no? Diciendo de manera simplificada. ¿Ves? ¿Qué parte, qué polimorfismo explica más variación en el rasgo? De esta manera, también, luego replicándolo en los sitios diferentes, puedes ver si los mismos rasgos están controlados, lo que os decía antes, si son los mismos mecanismos en sitios diferentes o no. Entonces, una cosa, ahora va a venir un gráfico porque me asusta un poco, medio explicar un poco antes. Otra cosa que estamos haciendo es buscar señales de selección en el genoma. ¿Eso cómo se hace? Pues coges la porción de genoma lo más que puedas, la cantidad de secuenciar lo más que puedas, y tener miles y miles de marcadores, y comparar los que tú ya sabes, desde el punto de vista ecológico y evolutivo, están adaptados. Tienes pares de poblaciones que tienen unos rasgos determinados. Y son sistemas análogos en sitios diferentes. Entonces, en general, digamos, la variación genética que no está relacionada en diferenciarse, te va a salir pues, homogénea. Vas a tener una variación más o menos homogénea. Y luego vemos que se te salen unos outliers, unos valores extremos de diferenciación que solo aparecen cuando comparas ese tipo de poblaciones diferentes. Esos son candidatos para estar afectados por selección. Entonces aquí, en este gráfico, tenemos esta raya vertical que separa lo que serían todos estos puntitos son marcadores genéticos, y esto es de un trabajo viejo parecido que he hecho yo con peces. Y tenemos aquí serían los que son estadísticamente significativos y los que quedan aquí no son estadísticamente significativos. Este grupo de puntitos que están de aquí arriba, digamos, serían candidatos para estar seleccionados. Aún así no sabemos para qué valen. Pueden ser con especies silvestres, normalmente trabajas con un tipo de marcadores que realmente no te dicen nada sobre los rasgos y la ecología. Entonces, queremos hacerlo de una manera un poco más informativa que lo que estamos haciendo.
Entonces aquí tenemos un poco, para que veáis la extensión del trabajo de campo que se hace aquí, pues cada puntito de estos son los sitios de muestreo, ¿no? Los proyectos anfibios que tenemos aquí. Y lo que se hizo esta primavera pasada, hicimos un experimento de choque térmico, que fue, cogimos poblaciones de zona media-baja, de Vialgo, en Picos, y Áliga, de zona alta, pues con el procedimiento que ya veis, ya sabéis cómo es, los trajimos al laboratorio, se hicieron los cruces pertinentes y se mantuvieron a 14 grados en el laboratorio. Se mantuvieron hasta que llegaron a este estadio que empiezan a ser espacitas de detrás, que se llama el estadio 34. Este estadio es interesante porque es un momento en el que el crecimiento y la tasa de crecimiento y de diferenciación, o sea, de convertirse en una rana, está, digamos, en el punto álgido. Y es también cuando son más sensibles a cualquier tipo de perturbación o de problema ambiental. Entonces lo que hacemos es cogerlos precisamente en ese estadio tan sensible y les subimos, algunos solo subimos y otros no, se dan los controles, subir la temperatura muy rápidamente. ¿Qué pasa? Que al sufrir, digamos, ese estrés ambiental, va a haber una serie de genes que se van a expresar mucho más como los genes que están pues condicionados, muchos van a estar relacionados pues, con respuestas al estrés en general, aunque no se hacen cualquier cosa que les estrese, y otros pues respecto pues, a temas térmicos, otros procesos fisiológicos, ¿no? Esto estaba analizándose en Estados Unidos, el material de este experimento. Entonces, lo que miramos, haciendo esos experimentos de expresión genética, se mira lo que se llama el transcriptoma. O sea, tú no miras el ADN, miras la parte del ADN que se transcribe para hacer proteínas, ¿no? El RNA, concretamente el RNA mensajero. Tenéis que pensar que en anfibios y especies con un genoma muy grande, como en el caso de rana temporal, es 4 veces más grande que el genoma humano. Para que os hagáis una idea. Entonces tienes que intentar resumir, trabajar con unidades manejables, estamos hablando de miles de cosas, pero manejables, y digamos que la porción que se expresa es mucho más pequeña comparada con todo el genoma. Entonces lo que hicimos fue coger uno de estos renacuajos y hacer un secuenciado muy profundo, ¿no? Desde que veis, estos son números, ¿no? De cachitos que tenemos, ¿no? De secuencias y la longitud, ¿no? Pues tienes millones de cachitos, te dan, que luego los empalmas en un puzzle, vas viendo qué secuencias son complementarias y, por ejemplo, en este caso concreto, este es un individuo concreto, pues tenemos 8.000 cachitos, que algunos corresponden a unos genes y otros no. Lo que estamos haciendo ahora es esperar a tener los resultados del experimento de choque térmico y pegarlos a esos, ensamblarlos, con lo cual vamos completando poco a poco el transcriptoma de la rana temporaria. Entonces, aparte, teniendo interés de entender qué es lo que pasa cuando sufre el estrés térmico, el transcriptoma es el molde que vamos a usar luego para esos marcadores que os dije que vamos a encontrar, haciendo estos secuenciados a gran escala y mirando cuáles son los que se comportan de manera diferente conforme al origen que tengan, luego podemos meterlos en este molde, en el transcriptoma, y mirar a qué genes qué tipo de funciones, bueno, hasta donde lleguemos, ¿no? Con la información disponible, ¿no? Entonces, un poco el molde donde vamos a meter los datos de la secuenciación masiva. ¿Secuenciación masiva qué quiere decir con esto? Pues lo que hacemos ahora, con las muestras que estuvimos cogiendo ahora, es romperlo por encima, también en muchísimos cachos. Ahora sí está hablando ya de secuencias de ADN. Está hablando de cientos de miles de trozos, primeras variaciones en bases de ADN. Y especies similares a la nuestra, estudios similares a la nuestra, lo que esperamos encontrar, pues algunas decenas de miles de SNPs, estos se llaman así técnicamente, por así decirlo en inglés, de estas bases que varían entre individuos y entre poblaciones de origen diferentes. Y esos
esos cachitos, esas variaciones que están relacionadas con los ambientes, es lo que vamos a poner en el molde del transcriptor. Pues, ¿qué estamos comparando de esta manera? Estamos comparando con las poblaciones que están en orígenes térmicos diferenciados en linajes diferentes. Aquí tenemos dos pares, uno de poblaciones que ya tenemos de estos años, digamos del linaje asturiano, o del linaje cántabro vasco, que es muy, muy diferente, vamos, casi parece otra especie, y luego estos pares o poblaciones, estas pertenecerían de la península escandinava, del sur de Suecia, pertenecerían a lo que es el linaje europeo más extendido, y este es a un linaje del este de Europa. Entonces tenemos que ver cuáles son estos marcadores moleculares que nos aparecen de manera consistente en estas comparaciones. Y lo vamos a hacer también lo estamos haciendo con el material del Reino Unido, sus siguientes alteraciones que tenían las ranas, y aquí tenemos en el sur de Inglaterra, donde se estuvo estudiando esto, los puntos negros, sitios donde se cargó a la población, y sitios blancos que aún teniendo presencia del virus, no resistieron. Y veis que están en simpatías en el mismo sitio, en las que unas resistieron, otras no resistieron. Entonces, el coger pares de estas poblaciones nos posibilita ver también qué es lo que las diferencia. ¿Qué se consigue con esto? Y aquí recapitulo, rebobino un poco. Lo que se consigue con esto es entender lo que desde que nos importaba, es sobre todo la parte de abajo, ¿no? Pues medir a escala global. Si polimorfismos tú puedes luego ir y de una manera mucho más fácil que haciendo experimentos muy laboriosos, puedes ir y con muestras de tejido de todos los sitios de tu interés, ir y medir si aparecen sus polimorfismos o no aparecen sus polimorfismos, y tú puedes decir, pues aquí hay mucha abundancia del polimorfismo que indica que es más susceptible a morirte de coronavirus, o que eres seguramente pues, que va a tener tasas de desarrollo más grandes. Y luego tenéis que pensar que para anfibios hay muy poco recurso molecular, ¿no? Y probablemente algunos de estos marcadores o secuencias que conservadas incluso entre especies, ¿no? Se puede intentar transferir esto pues, a otras especies que están en pues, una situación de peligro, ¿no? Pues mucho más acuciante, pero que no puedes hacerles todas estas manipulaciones y perrerías. A ver, entonces, para que no se me olviden los agradecimientos. Entonces, como veis, es un trabajo muy, muy complejo. Realmente, aquí pues hay es un grupo de unas 5 o 6 personas trabajando en lo que es en la UNID, en la universidad, el grupo de Alfredo, David, que estuvo hasta hace poco, David Álvarez, Cristina García, Leticia Viesca, que bueno, ya veis esa cantidad de termómetros y sitios de muestreo y bueno, y los sitios a los que hay que acceder es un trabajo pues tremendo, ¿no? Y luego lo maravilloso es que son los experimentos, estamos hablando de medir cosas en miles y miles de animales, no en unas pocas decenas, ¿no? Y luego atacamos estos temas por muchas partes, no lo sabemos todo y tenemos la suerte de tener gente muy maja y que sabe mucho por todo el mundo, ¿no? Entonces, toda esa parte, digamos, de secuenciación masiva y además lo hacemos con colaboradores en Estados Unidos, concretamente pues, Chicago Matsua en la Universidad de Florida, está ahí ahora, y luego todos temas de patología pues, con Amber Griffiths, que está en la Universidad de Exeter, y Frank Gardner en el Instituto Zoológico de Londres. Y luego en Escandinavia, que hacen digamos, un tipo de trabajo más parecido al que veis que hacemos todos aquí, con la Universidad de Uppsala, con Anssi Laurila. Y de momento está siendo esto posible pues, gracias a financiación del Plan Nacional de Investigación, del Ministerio de Innovación y Competitividad, y el Parques Naturales y los fondos FEDER que gestionados por el plan PCI de la FICIR que pues resulta un laboratorio muy chulo que tenemos en el edificio del lado.
Y bueno, pues esto es un poco lo que os quería hablar. Pues una vez más, gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro o todo demasiado liado? Carlos, una cosa. Sí. Has comentado que en las poblaciones locales que habéis estudiado en los estudios en Río Color, las más bajas son las más flexibles en cuanto a la tasa de inclusión de los huevos y tal. Y luego parece que las más meridionales, las asturianas o las cantábricas, en cuanto a diversidad genética, son también más diversas que las norteñas, ¿no? Porque hay más polimorfismo, o eso he entendido. ¿Eso quiere decir que las meridionales son también más flexibles o aparentemente más flexibles que las norteñas y serían capaces o más capaces que las norteñas de soportar los cambios? Si es así, ¿eso no va un poco en contra de los escenarios o de lo que se espera de persistencia en cuanto a cambio climático en nuestros vertebrados? No, no es exactamente como lo dices, lo aclaro. Digamos que lo que tenemos son sistemas análogos. Las norteñas, si te refieres a las escandinavas, y aquí en montañas. Aquí lo que es un área local muy pequeña, que sería pues, poblaciones de agricolor, y las altas, digamos, poblaciones bajas, las altas de Europa, tendrías un sistema análogo donde al latitudinal. ¿Análogo en qué sentido? Pues que tienen el mismo tipo de adaptaciones y el mismo tipo de variación genética. Lo que vimos es que, por ejemplo, las poblaciones bajas, aquí, en aquel gráfico todo lo que había eran poblaciones meridionales, no había ninguna. O sea, las altas hay altas de altitud. Entonces lo que esperamos y se ve es que, digamos, son más ancestrales, o sea, que las poblaciones bajas están menos aisladas, son poblaciones más grandes en general, más variables también genéticamente, y eso es análogo tanto en el sistema escandinavo como aquí en sistemas, digamos, de poblaciones altas y bajas. Entonces, no sé si querías... Lo que quiere decir es que es una especie con una distribución templada y boreal. Parece que con el cambio climático las especies, los vertebrados con distribución templada y boreal, las poblaciones más meridionales tienen más riesgo, son más vulnerables, tienen más riesgo de desaparecer que las poblaciones más norteñas, ¿no? Me parece que es un poco contraintuitivo que las poblaciones de zonas bajas parece que son menos vulnerables a situaciones de cambio climático porque son más diversas, que son más flexibles. Sí, aquí sería la esperanza, porque hay que determinarlo, es que esas son variables en la dirección buena, o sea, variables en la variabilidad que les va a ser útil. O sea, digamos, lo que se trata de ver un poco es pensar en biodiversidad dentro de las especies, es decir, por ejemplo, ¿qué te hablaba? ¿No? Pues si las poblaciones de montaña, adaptadas a las condiciones de montaña, desarrollo rápido y demás, se extinguieran, podrían recuperarse porque se tienen esa capacidad otra vez de volver a ser, ¿cómo se llama? Pues desarrollarse rápido y demás, si las condiciones vuelven a ser favorables. Entonces, es un poco lo que intentamos estudiar. Si piensas estrictamente, por eso intento explicar que lo del cambio no intento evitar calentamiento, pero cambio en sentido más amplio, no solo en cuanto a que va a ser menos boreal el clima, sino que también somos por ejemplo, la frecuencia de heladas y demás. O sea que, por ejemplo, a lo mejor el problema que puede haber en el límite norteño, que no es tan sencillo como pensar, bueno, va a ser más cálido, pues mejor, ¿no? Sino que puede haber también pues, fenómenos fríos más frecuentes y impredecibles. La idea es ver si realmente esa variabilidad, en el sentido bueno, o sea, adaptativa, existe y si existe en todas las partes. Si ese mecanismo, porque si lo describes,
luego puedes ya describirlo. O sea, si lo describes, pues ya, digamos, medirlo, y sin necesidad de hacer los experimentos con todas las poblaciones. En cualquier caso, comparten, no solo en cuanto a clima, comparten más problemática. Tanto las montañas del norte como las de aquí del sur, especialmente las de montaña, que tienen unos tamaños de población efectivamente muy pequeños, ¿no? Y cualquier perturbación, sea pues enfermedad, están peor equipadas para sobrellevarlas. Pero eso en cuanto a tamaño de población, sin embargo, las poblaciones de zonas más bajas también están sujetas a más disturbios por actividades humanas, contaminación y demás. Sí. Pero bueno, aún así, sufren más del otro, quizá bueno, no sé más, son diferentes. Porque aquí las poblaciones altas, pues también supongo pues, que actividades ganaderas y demás pueden afectar, o sea que quizá no es urbanización tanto otros, pero puede haber su... Pero bueno, es otra liga completamente, como bien sabéis. Sí. Se me está poniendo una pregunta ahora que yo creo que ya te hice alguna vez, pero sí. no puedo dar respuesta. ¿Hay diferencias genéticas entre las poblaciones actuales? Aquí en Colombia, por ejemplo. Sí, bueno, o sea, lo que sí que sabemos es que sí, que hay diferencias genéticas a un nivel básico de experimentos en ambiente común. Sabes que hay diferencias muy grandes entre familias, esto en condiciones estandarizadas, ¿no? Comunes, y entre poblaciones, en dirección consistente con todo lo que estaba explicando. Eso será. Sí. Se me estaba ocurriendo, sí. Una tontería. Con esa regla de 3 podemos estar hablando de potencialidad de transformación. Sí. No es una tontería. Un poco la idea es esa. Si tú piensas translocación de que tú lo vayas quizá de otra manera estoy implicando lo mismo, se translocan solas. Es decir que tú, por ejemplo, pues en las zonas donde tienes una mayor variabilidad, sean altas o bajas, pues lo que terminamos experimentando, ¿no? Que tengan una capacidad suficiente de manera ayudada o natural, que es lo que pasa normalmente con estos procesos microevolutivos y tal, pues ese resultado sería pues más en translocación, bien ayudada o natural si pueden llegar. Ahora, si tú no tienes esa capacidad, desde luego pues ya no vas, en el rango de tiempo que nos dan las proyecciones, es bueno, prácticamente imposible que se logre. Entonces, o tienen esa capacidad ya, porque ya pasaron por esas situaciones en el pasado, bueno, y hay que ver, bueno, pues eso se da o sea, tiene una parte a mí de interés de entender de cada cosa, un poco de preventivo, porque no es un caso extremo, ¿no? Especialmente en el caso de esta especie, y luego, pues, claro, desde el punto de biología evolutiva básica, pues, entender, ¿no? Cómo opera la evolución en la naturaleza en general. Sí. Una curiosidad, ¿cómo cambia ese ciclo de vida de la en las poblaciones intermedias? ¿Cómo? Sí, esto no te sé decir, o sea, hay una tendencia, por ejemplo, es que en Madrid sí que hay una tendencia clinal, no lineal, pero bueno, hay una tendencia que sea un cambio gradual, no exactamente lineal. En el caso de Escandinavia, pues están investigando, intentar explicar, digamos, en la parte del medio hay como a veces cosas extrañas y puede ser que eran dos linajes diferentes, o sea que probablemente a lo largo del gradiente ambiental también hay un tema ahí de mezcla de linajes y demás. Los datos que, hasta donde yo sé, que tiene Alfredo, dice que eso también tienden a presentar este tipo de variación lineal, siempre y cuando te centras en la parte ambiental, no altitudinal en sí, porque claro, aunque hay una correlación grande, pues a veces pues, el tamaño, si estás en un sitio expuesto o no, pues a lo mejor hay charcas muy bajas y son muy frías, ¿no? O sea, tienes que... La ideal sería pensar más en estación de crecimiento, ¿no? La longitud.
si consigues tener, digamos, una clina en esa condición, pues sí, se tiene más variabilidad en las zonas intermedias. no, se ve, digamos, en lo que son los patrones de los rasgos, se va llegando a los extremos de una manera pues, clinal, ¿no? Gradual. En cuanto a la variación genética, ya te digo, lo que haces es usar la información molecular, solo sabes si hay muchos, muy heredable o poco, pero no sabes nada de secuencias y demás. Para mirar la variación que nos interesa, que es la variación en los rasgos que nos importan, tenemos que hacer los mapas que os decía antes y estos secuenciales que estamos ahora pues, con ello, que van lentos más por cuestiones burocráticas que por cuestiones técnicas. No te sé decir a día de hoy, para la variabilidad que importa, no te sé decir cuál tiene más variabilidad más o menos. Con grupos de 30 microsatélites por ahí, sí, el patrón de variabilidad genética sí que lo ves, claro, o sea, que más variables en poblaciones bajas que en altas. Pero es que simplemente ya el hábitat en sí, la disponibilidad, la perturbación te determina que sea así, pues un poco esperado. Pues nada, muchas gracias. Sobre